Muy buenas tardes, bienvenido, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor, un lujo tenerlo. Está con nosotros el doctor Dardo Ramírez Bracci, que como decíamos antes de irnos a la pausa, es doctor en Derecho, magíster en Ciencias Políticas, docente e investigador de la universidad, de nuestra querida Universidad Nacional del Nordeste. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo se siente? Espero que podamos sacarnos todas las dudas y como nos decía recién, usted nos va a contestar lo que sabe y lo que no sabe no nos Así es. Primero celebro el espacio para tratar de hablar de estas cuestiones que son muy importantes, conocer nuestros derechos, la Constitución, el orden jurídico y la historia política del país. Así es. Y sí, celebro estos espacios que son necesarios. Más Sí, importantes. y usted, doctor, también nos acompañó en varios especiales de EducaPlay, sobre todo en los 40 años de democracia, estuvimos hablando también. Así es, hicimos también un trabajo sobre la historia de Malvinas. Así es, sí. Así que es un invitado constante, interesante de esta casa, el doctor Dardo Ramírez Bracci, a quien agradecemos profundamente. Antes de iniciar con todas las preguntas que tengan que ver con la Constitución, yo le contaba que mis alumnos en el colegio siempre me hacen la misma pregunta y trato de encontrar una respuesta que los llene, pero generalmente no pasa eso y ellos me preguntan, y se la voy a trasladar a usted, ¿cómo nos gobernábamos o por qué nos regíamos antes de la Constitución de 1853? ¿Qué había sobre a qué nos sentíamos obligados? Desde que se inicia el proceso revolucionario en 1810, una de las principales cuestiones a zanjar fue la de cómo suplantábamos el antiguo orden, el antiguo régimen en el cual veníamos y abandonábamos, es decir, el sistema español de gobierno. Había que buscar un remedio, una alternativa para suplir eso. E inmediatamente después de la primera junta de gobierno intentaron, con primeros reglamentos, primeros decretos sobre protección de algunos derechos, estatutos provisorios, intentos inmediatos de tener una constitución como fue la Asamblea del año 13, que intentó, no lo logró. Próximamente el Congreso de Tucumán en 1816, estamos hablando de los años posteriores a la Revolución de Mayo, que se buscaba también ese impacto político de la independencia, pero era hiper necesario la cuestión organizativa del Estado a través de una constitución. También el Congreso de Tucumán intentó una constitución y no lo pudo hacer. Hasta que en esos primeros 10 años de lograr una constitución en forma genérica en todo el antiguo Virreinato del Río de la Plata, no se logra, se entra en crisis, estalla todo nuevamente en el año 1820 y las provincias comienzan a organizarse. Y ahí está el origen de toda la formación constitucional en Argentina. Las provincias se organizan. Lo que no pudo hacer el marco nacional, las provincias lo logran. ¿Por qué? Porque para llevar adelante la construcción de un Estado se necesitan, afirmaba ya Jellinek, un jurista alemán, 3 elementos: la población, el territorio y el orden constitucional, o el orden jurídico o la normativa. Y esa normativa, el conjunto del territorio del Río de la Plata no lo pudo lograr. Sí lo comenzaron a lograr las provincias argentinas, las antiguas ciudades que después se transformaron en provincias. Estas provincias comenzaron a existir como pequeños estados, como pequeños países, a partir de que cada provincia tenía su propia constitución. Y en cada provincia, a partir de 1820 aproximadamente, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Corrientes, emergieron como pequeños países. Y esos pequeños países que no reconocían mayor autoridad que su propia legislatura y su propio orden local. Y en ese marco existieron como un puñado de estados rioplatenses. Y a partir de ahí, cada uno de esos pequeños estados sabían que independientemente no podían llegar a un futuro próspero. Necesitaban de una convivencia de todos. Y ahí entra un juego muy particular y muy específico y característico de nuestro federalismo, que son los pactos interprovinciales.
Y en ese marco de los pactos interprovinciales van a estar los pactos preexistentes, que también habla el preámbulo de la Constitución Nacional cuando determina en cumplimiento de pactos preexistentes. ¿Qué son los pactos preexistentes? Son aquellos pactos interprovinciales que firmaban para convocar a un congreso o hacer en el futuro una Constitución Nacional. En ese marco vemos que desde 1820 hasta la Constitución de 1853, el Río de la Plata, las provincias rioplatenses, se regían por las legislaciones y el orden provincial solamente, y algunas pautas fijadas por los pactos interprovinciales. Doctor, hoy nos preguntábamos con Javi esto de ¿por qué Buenos Aires siempre se opone a todo? ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que hay intereses encontrados, y esto es muy claro a lo largo de la historia constitucional de la Argentina. Nuestro federalismo ha sido muy atípico, nuestra construcción del Estado rioplatense ha sido muy atípico, porque se construyó un Estado federal con provincias totalmente desiguales, sobre todo desiguales geográficamente, económicamente, y en esa desigualdad, para aumentar esa tragedia desigual, el Río de la Plata solamente tenía un solo puerto de ultramar, que era Buenos Aires. Y todas las economías regionales, directa o indirectamente, dependían de ese puerto de ultramar. Esto hizo que Buenos Aires tuviese en el siglo XIX, o en la primer parte del siglo XIX, la llave del control económico y político del Río de la Plata. Esto hizo también que Corrientes, a lo largo de su vida institucional, se sublevase, hiciese 5 ejércitos, se enfrentase a Rosas por la necesidad y los derechos y la libertad de los ríos, para que poder exportar libremente, para que se lo valore de igual a igual. Y en esa condición en que Buenos Aires tenía para sí esa recaudación portuaria de los derechos de aduana, lo hacía realmente mezquina. Y el gran debate en la segunda parte del siglo XIX va a ser la distribución de esa renta aduanera. Y el problema por el cual, como todo tiene vinculación y relación, después de 1853, cuando Buenos Aires se separa de la Argentina, se separa de la Confederación Argentina, se separa simplemente porque la Constitución del 53 establece no habrá más aduanas provinciales, solamente aduanas nacionales. Si Buenos Aires se incorporaba, la aduana de Buenos Aires formaría parte del Tesoro Nacional y perdería el control. Entonces Buenos Aires se va con su aduana. Después, por supuesto, el destino histórico hará que habría que incorporarla a Buenos Aires, y así fue que la reforma de la Constitución de 1860, primeramente con el Pacto de San José de Flores, la incorpora a Buenos Aires al cuerpo de la Argentina. Hay una canción de Liza Minnelli que dice: el dinero hace girar al mundo, y creo yo que este ejemplo que usted da respecto de los puertos y demás tiene mucho que ver con esa afirmación. Sí, y estas provincias que estamos hablando, que eran desiguales, que tenían diversas posibilidades, no eran tratadas de la misma manera. Y el federalismo es equidad, el federalismo es igualdad de trato, de posibilidades, y muchas veces ese federalismo no fue perfeccionado de acuerdo a lo que significa cabalmente el concepto. ¿Por qué? Porque esa fue una de las luchas iniciales de Corrientes también. El federalismo no cabe solamente a una concepción política, es decir, tener sus propias leyes, tu propia justicia, elegir tus propias autoridades. El federalismo también es un federalismo económico. La posibilidad de la equidad en la renta y en la posibilidad de la distribución del comercio exterior. Esto lo planteó ya Pedro Ferrer oportunamente, y algo que Buenos Aires los postergó durante décadas, hasta, por supuesto, después de entrada la segunda parte del siglo XIX, con las constituciones nacionales.
Doctor, no solamente las cuestiones económicas, también por las cuales Buenos Aires pelea fuertemente el poder, sino también por las cuestiones culturales, ¿no? Y sobre todo por consolidar el conocimiento y difundir el conocimiento como un elemento primordial. Lo que pasa es que Buenos Aires es una ciudad cosmopolita. Es decir, primero fue el marco de un poder de una provincia, ¿no? Luego se transforma en una ciudad cosmopolita en donde esa identidad cultural muy fuerte, cosmopolita, le va a dar toda una identidad y una perspectiva de lucha que muchas veces las provincias, un poco más conservadoras, no coincidían con ese planteo. Pero todo el proceso de construcción del Estado de la Argentina es difícil porque si bien tiene similitudes a lo que ocurrió el federalismo en otros países, en la Argentina tiene particularidades. Tiene particularidades, está como citaste, Javier, en un primer momento, sobre la cuestión de los pactos preexistentes, que las provincias buscaban esta interrelación de pactos para lograr la organización nacional. Tiene la característica nuestro federalismo de que las provincias surgieron de ciudades claro, fundadas en la época virreinal, y de esas ciudades, con sus ciudades cabildos, se fueron generando con sus jurisdicciones las futuras provincias. También el federalismo argentino y la construcción de las provincias y el derecho de los derechos provinciales en el siglo XIX se va a dar a través de los liderazgos personales. El caudillismo tiene una figura trascendental en la construcción política argentina, no solamente en el siglo XIX, sino se ha proyectado largamente en el siglo XX. Son características que son necesarias analizar para poder comprender la faceta, la cara del federalismo local. Y Corrientes jugó un papel bastante importante en esa construcción del federalismo. Determinante, desde un primer momento. Porque Corrientes tenía, primero, capacidad productiva en aquellas primeras décadas de la Argentina, sobre todo en 1820, 1830, 1840. Corrientes vivía de alguna manera algún encierro, una situación de un espacio de Mediterráneo. ¿Por qué? Porque estaba limitando al norte con el Paraguay, que vivía en un encierro, limitaba con lo inhóspito del Chaco en aquel momento, limitaba con el Imperio del Brasil, que también no había una coincidencia comercial, y el embudo que llevaba a poder comercializar los productos correntinos era el puerto, y la salida era el río. La vía de navegabilidad, por eso una de las banderas que va a levantar Corrientes va a ser la libre navegación de los ríos. Necesitaba Corrientes comercializar con el mundo, con franceses, con ingleses, con quien le quiera comprar. No solamente con un mercado cautivo como era el de Buenos Aires. Entonces, esa necesidad también de vender sus productos era una de las banderas de Corrientes. Y una lucha que se va a proyectar durante varias décadas. Va a iniciar con la propuesta de Pedro Ferré, como decíamos, en el Pacto Federal de 1831, y después van a consolidar y van a fortalecer hasta la lucha post-Constitución del 53 con Juan Gregorio Pujol, uno de los estadistas más importantes que ha tenido la Argentina en aquellos tiempos. Pujol, que ha llevado y ha instalado en una idea de progreso, no de progresismo, de progreso, de orden y de progreso en Corrientes y en la región. Fue el creador, por ejemplo, de la primer ley de educación común de la Argentina. Es algo maravilloso la proyección y la idea que tenía Pujol para lo que significaba la educación de la gente. Pujol llevaba adelante un proyecto de colonización, un proyecto de producción, de agilidad y de modernización de la legislación. Por ejemplo, lo que estamos viendo es que Corrientes tenía un protagonismo, como bien decías, esencial en todo aquel momento y en aquel proceso. Bien, tenemos otras preguntitas específicas por en favor. relación a la reforma de la Constitución. ¿En qué contexto político y social se impulsó la necesidad de la reforma de 1994? Sí, a ver, las reformas, las constituciones
siempre deben ser adaptadas y deben ir adaptándose a las necesidades sociales y de las comunidades que rigen. Y debe haber algunas razones y causas para que se produzcan las reformas constitucionales. También la Constitución no es una ley común, ordinaria, claro, cualquiera. Requiere ciertas condiciones y verdaderamente una necesidad para que se dé. En el 94, en 1994, y en otras oportunidades de reformas que tuvo el país, se tenían que dar dos cuestiones. Una necesidad de modernización normativa de acuerdo a las exigencias de la sociedad, algo que se dio en el 94, que podemos analizarlo, y a lo que es vital, el consenso de la reforma. Claro. Tiene que haber consenso. Las partes, los partidos políticos, los grupos políticos deben acordar verdaderamente si quieren reformar y qué reformar. Y si hay un consenso de que hay que reformar la Constitución, ¿qué es lo que verdaderamente se debe reformar? Esos son elementos clave para que proceda una Constitución y que sea exitoso. Así es. Entonces tenemos la primera condición es que la sociedad va requiriendo una nueva oleada de derechos, de unos nuevos mecanismos para la construcción del Estado, y eso fue necesario y se da a través de las exigencias, como digo, de los resortes políticos, de los grupos políticos y de los partidos políticos. ¿Qué pasó en el 94? En el 94, la Argentina, y en el 94 ocurrieron las dos cosas. Claro. La necesidad de incorporar nuevos derechos y de darle cierta agilidad a un proceso organizativo del Estado, que algunos creían, esas reformas creyeron que iba a ser para bien, otros no tanto. Estamos viendo los resultados que algunas reformas fueron maravillosas y otras no dieron los resultados esperados. Y el segundo elemento es que vital, como decíamos, el consenso. ¿Cómo se logró el consenso para la reforma de 1994? Y se llegó a un consenso a través de los dos partidos mayoritarios. En aquel momento, la Unión Cívica Radical, que estaba bajo la dirección y la tutela política de Ricardo Alfonsín, y el presidente de la Nación, que era el jefe del partido político, el Partido Justicialista, Carlos Menem, que llevaron un acuerdo a través del Pacto de Olivos. En Olivos se determinó una necesidad de la reforma. Ahí hay un consenso político de los dos grandes partidos de que había que reformar la Constitución. En ese pacto, que luego iba a ser tratado, ¿no es cierto?, como correspondía y de acuerdo a los parámetros de la Constitución en el Congreso de la Nación, se fijaron qué es lo que que era conveniente reformar. Y así fue, con esa base de ese pacto político, ese pacto de honor y legal firmado por las partes, se presenta inmediatamente el proyecto de reforma para que el Congreso lo trate y establezca la necesidad de reforma. Como todos sabemos, hay un mecanismo en la misma Constitución Nacional que establece que el Congreso debe determinar y convocar la necesidad de reforma y establecer qué hay que reformar, cuáles son las pautas de reforma. Y también otra ley para determinar las elecciones de la convocatoria a la convención constituyente de esos constituyentes, diputados constituyentes, para reformar la Carta Magna. Y también hubo una consulta popular también sobre la necesidad de la reforma. Una anécdota que tengo fue mi primera vez que voté y yo entré con todas las expectativas al cuarto oscuro y me encontré con dos pequeñas boletas con un sí y un no. No había demasiado para elegir. Esa fue la primera vez que voté la idea de reformar la Constitución. Y cambió mucho la Constitución de 1994 respecto de que ya existía. De la anterior sí, hay cambios importantes. Hay cambios importantes que, como usted dijo, algunos para bien, otros no tanto, sí, pero sí hay cambios. Hay cambios que eso lo podemos analizar más adelante. La Constitución tiene dos grandes partes. Uh-huh. Una parte dogmática que abarca y contiene todo lo que se refiere a derechos y obligaciones. Derechos, obligaciones, garantías. Cuando hablo de derechos y obligaciones me refiero que
todo derecho implica indefectiblemente una obligación. Porque mi derecho es defender mi derecho, pero también tengo la obligación de defender tu derecho y el tuyo. En ese marco, la primera parte mantuvo aquellos derechos de primera generación, así se llaman. Así sí. Aquellos que fueron derechos fundadores, que tienen que ver con a la esencia de la existencia del Estado argentino en su momento primogénito, los derechos que tienen que ver con la seguridad individual, del artículo 18, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la vida, el tránsito, a ejercer el comercio, a la propiedad privada, son derechos de primera generación. En la primera generación de la construcción de la idea de la protección del hombre dentro del Estado, estaban esos derechos. Luego pasó mucho tiempo para que esa Constitución, que tuvo algunas reformas, sobre todo esa Constitución del 53 tuvo una reforma en 1860 que tuvo que ver con la incorporación de Buenos Aires y reformas sobre el funcionamiento del Estado. Luego hay otra reforma en 1866, otra reforma en el 98, pero sobre cuestiones impositivas y cuestiones de comercio exterior. Recién a mediados del siglo XX se va a irrumpir esta gran necesidad de que la sociedad misma también exigía, esto es lo que decíamos al principio de la conversación, de que la sociedad tiene que reclamar la transformación de esos derechos, es la incorporación de los derechos sociales. Los derechos de segunda generación, que se fueron dando ya a partir de 1910, 1920 en algunos países como Estados Unidos, México, y se fue derramando, y en la Argentina se fue plasmando a través de algunas leyes sueltas durante el gobierno de Irigoyen sobre las condiciones de trabajo, el horario de trabajo, etcétera, etcétera. Pero faltaba ese marco constitucional. Y va a ser el siglo XX quien va a consolidar esos derechos sociales, derechos de segunda generación. Y en la segunda parte del siglo XX, sobre todo después de 1960, 1970, se van a consolidar en Europa una serie de derechos vinculados a la protección del medio ambiente, derechos políticos, derechos que tienen que ver más con ciertas seguridades en general, que son muy importantes, y después se van a incorporar ya con esta gran perspectiva de un derecho internacional que cobija, protege y ensambla los tratados internacionales de derechos humanos y de protección de la persona. Todo ello va a ser un proceso que se va a dar a fines del siglo XX y nuestro país va a recepcionar toda esa nueva modalidad, nueva, novedosa, pero necesaria también, de incorporación de derechos. En relación, doctor, a lo que está diciendo, ¿qué impacto tuvo la incorporación de los nuevos derechos y garantías a la reforma? Los impactos fueron necesarios e inmediatos. Lo que pasa es que la Constitución debe ser dinámica no solamente en su establecimiento normativo, sino también en su reglamentación, en las leyes que reglamenten, claro, y en la aplicabilidad de la misma. A ver, las constituciones son el plafón por el cual se cimentan los derechos, pero después de ello hay todo un mecanismo en el cual estos deben ser aplicados, si no, queda la Constitución como un gran rezo a lo que es y debe ser nuestra construcción y nuestra idea como república. ¿Cuántos derechos o mandas de la Constitución desde 1853 están y todavía no se cumplen? Doctor, vamos terminando el programa porque ya se nos fue nuevamente el tiempo, se nos está yendo. Es impresionante todo lo que usted sabe. Estamos acá impactados, escuchando atentamente todo. Le agradecemos infinitamente. Es un lujo para nosotros que usted haya participado nuevamente con Educa ATR y con todo el equipo. ¿Cómo se sintió? Muy bien, además para mí hablar de estas cuestiones es un gusto, un placer. Siempre comparto con mis alumnos las ideas y es necesario que en el tapete constante del accionar, del pensamiento y de la construcción
de nuestra vida política esté el basamento constitucional. ¿Usted conoce la parte humorística de Javi Abrigo? De los chistes que suele hacer, porque hoy temprano hizo uno y quedamos todos. ¿Lo conoce desde esa perspectiva? Ver, no, lo escuché. No, igual lo que yo digo siempre, también lo repito, es que está bueno saber cuánto es 2 más 2 y saber si se escribe con B larga o B corta, pero también es sumamente necesario conocer nuestros derechos para así poder defenderlos, porque somos quienes somos gracias a nuestros derechos y obligaciones. Es algo que por ahí no nos damos cuenta y lo tenemos que ejercer día a día. Así es, así es. Así Bien. que muchísimas gracias, Gracias doctor, a por ustedes estar. y a disposición. No, por favor, así que lo vamos a volver a invitar para que Quedaron nos muchas siga preguntas. brindando conocimiento. Y Javi, llegamos al final. Muchísimas preguntas quedaron en el tintero y muchísimas ganas de hablar con el doctor porque hay mucho por aprender. ¿sí? Totalmente. Pero mañana estamos de nuevo Estamos de a las nuevo. 17 horas con otro episodio más de Educa TR. Que nos puedan seguir acompañando del otro lado como lo hacen en todos estos días. Así que, gente, estamos muy agradecidos porque estén. ¿Nos vamos? Nos volvemos a encontrar mañana. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Chau, Chau, chau. Edúcate entendiendo, descubrí EducaPlay. Tu nivel irá creciendo, explora EducaPlay. EducaPlay.